Hay circunstancias en la vida donde a veces no sabemos cómo responder ni cómo actuar. El capítulo 21 del libro de Deuteronomio comienza diciendo: Si en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión, hallas algún muerto tendido en el campo y no sabes quién lo hirió, tus ancianos y tus jueces saldrán a medir la distancia del cadáver hasta los pueblos de alrededor. El plan original de Dios era que nadie le quitara la vida a otra persona. No matarás. En caso de que hubiese algún tipo de homicidio, habían algunas leyes que determinaban qué hacer con el homicida. Si era inocente, podía ir a un lugar de refugio. Si era culpable y lo había hecho con intención, debía morir irremisiblemente. Pero ¿qué hacer en el caso de conseguir a una persona muerta sin saber quién le quitó la vida? Por supuesto, había que indagar si murió por asesinato o fue por causa natural. Pero allí está el muerto tendido. ¿Qué debemos hacer? Entonces se debían medir la distancia entre los pueblos más cercanos y el que estuviese más cerca del cadáver. Entonces los ancianos de la ciudad, dice el versículo 3, los ancianos de la ciudad más cercana a aquel muerto encontrado, tomarán de la vacada una becerra que no haya trabajado ni llevado yugo. Se debía hacer expiación por ese crimen. No se sabía quién había cometido el delito, pero igual era un crimen, era un pecado si había derramado sangre en el pueblo de Israel. Y llevarán la becerra, la vaca, a un valle con agua perenne que nunca haya sido arado ni sembrado. Y desnucarán la becerra en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos eligió el Señor tu Dios para que le sirvan y para bendecir su nombre, y por su dictamen se resuelva todo pleito y toda ofensa. Se llamaría a los encargados de la vida espiritual del pueblo de Israel, para que pudieran solucionar este problema. ¿Qué? ¿Iban a buscar al homicida? No, no se iban a poner a buscar quién había quitado la vida a esa persona. Debían hacer una purificación, debían limpiar el pecado del pueblo de Israel. Había asesinato, había una condición interna en alguien que debía ser cambiada, que posiblemente también estaba en otros corazones. Las personas necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. El problema no era solamente la persona muerta, el problema era lo que había en el corazón de una o de varias personas que habían llevado a cometer ese delito. Por lo tanto, los sacerdotes, siervos del Señor, necesitaban mostrar públicamente una obra de purificación, para que se mostrara la inocencia de aquellas personas que estaban alrededor. Dice el versículo 6, los ancianos de esa ciudad más cercana al muerto lavarán sus manos sobre la becerra desnucada y responderán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo vieron. No hemos sido testigos, ni hemos sido partícipes. Estamos tristes, estamos en desacuerdo con lo que ha ocurrido. No sabemos quién lo ha hecho, nosotros no fuimos. Por lo tanto, Señor, perdona este pecado. Versículo número 8. Perdona a tu pueblo Israel, a quien redimiste, Señor, y no culpes la sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre será perdonada, y quitarás de en medio de ti la culpa de la sangre inocente, cuando hagas lo recto a los ojos del Señor. ¿Cuál es el plan ideal? ¿Cuál es el propósito de Dios para con el pueblo de Israel? Que vivan de acuerdo a sus mandamientos, y uno de sus mandamientos, claro, era no matarás. No matarás. Ya este tema de no matar y de las conquistas y el derramamiento de sangre y la manera de actuar contra el homicida o a favor de aquel que había cometido un homicidio sin intención, ya lo hemos analizado en capítulos anteriores. Si deseas repasarlo, te invito
a que puedas ver cada uno de los videos que se han explicado en este canal. Pero Israel tenía un problema, o podía tener un problema, porque aquí Moisés está dando instrucción de cosas que pueden suceder y cómo deben actuar. Otra circunstancia es la que sale a partir del versículo 10. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano y tomes de ellos cautivos, como hablamos en el capítulo 20, y entre ellos veas a una mujer hermosa, atractiva, y te sientas atraído hacia ella y quieras tomarla por esposa, esperando que aquel sujeto sea soltero, la llevarás a tu casa y ella raerá su cabeza y le cortarás las uñas. Al parecer, estas mujeres extranjeras tenían las uñas muy largas. Parece que no era adecuado tenerlas de esa manera porque podía ser parte de la cultura de su nación o de la idolatría que tenían donde vivían anteriormente. Se quitará el vestido de su cautiverio y quedará en su casa. Recordemos que le acaban de rapar el cabello y se debe poner prácticamente vestidos de luto. Posiblemente perdió a su padre, posiblemente perdió a sus hermanos. Es posible que haya estado casada anteriormente, no se sabe. Recuerden que estos son instrucciones de cosas que podrían pasar. Durante un mes llorará a su padre, a su madre, después podrás llegarte a ella para que seas su esposo y ella tu esposa. Y si después no te agrada por alguna circunstancia, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero por cuanto la humillaste. Nótese que Dios incluso respeta a las mujeres aquí en esta circunstancia. Sí, le han rapado el cabello, está de luto, está siendo humillada, fue traída de su nación por las circunstancias que hayan sucedido. Y ahora esta mujer entonces se casa con un israelita y ahora la desprecian y Dios dice, no la vas a vender como esclava. Deberías más bien sustentarla, deberías más bien cuidarla. No quieres que sea tu esposa, pero la humillaste. Debes respetar a esa mujer. Dios siempre tuvo leyes de respeto para las mujeres y eso también lo hemos analizado en estos capítulos explicativos. Dice el versículo 15, si un hombre tuviera dos esposas, que no debiera haber sucedido, que no debiera suceder esta circunstancia en Israel, pero por si llegara a pasar, nuevamente repito, Moisés está dando instrucciones de cosas que podrían llegar a pasar, pero que no era el plan de Dios, porque había un mandamiento específico que decía no matar y también había otro que decía no cometerás adulterio. Pero si por algún motivo un hombre llegase a tener dos esposas, que yo supongo que una sería un amante, y ama a una más que a otra, y las dos les dan hijo, el primogénito fuera de la menos amada, porque si se buscó otra era porque había perdido el amor por la primera, al repartir la herencia a sus hijos no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la más amada, con preferencia al hijo de la menos amada, que es en realidad el verdadero primogénito. Reconocerá por primogénito al hijo de la menos amada para darle doble porción de cuanto posee, por cuanto de este hijo, primicia de su vigor, es el derecho de la primogenitura. Aquí hay justicia, justicia para una madre que ha contemplado el adulterio en su esposo y también el derecho del hijo primogénito que no tiene la culpa de los errores de su padre. Versículo 18. Si alguno llega a tener un hijo obstinado y rebelde, y aquí vemos un problema familiar, un hijo obstinado y rebelde, un hijo que se ha puesto en contra del quinto mandamiento, ha deshonrado a su padre, ha deshonrado a su madre, que no obedece a sus progenitores y aún después de ser castigado no quiere obedecer, entonces su padre con todo el dolor de su alma y su madre lo llevarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta de su localidad. Y aquí no estamos hablando de un niño. No estamos hablando de un niño que está siendo instruido. No estamos hablando de un adolescente que está en proceso de desarrollo. Estamos hablando de un hombre que ya toma decisiones.
Dice el versículo 20, dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es obstinado y rebelde y no obedece nuestra voz. Es comilón y borracho. Un niño no es borracho. Un adolescente está sujeto a lo que su padre hace y dice en casa. Si es un borracho, es un comilón. De hecho, en la expresión original del hebreo, parece que la traducción más adecuada es licencioso, o sea, libertino, que se ha dado a sus placeres. Ya esto es un hombre adulto que vive en la casa con sus padres y que hace lo que bien le parece. Si viviera independiente, él es responsable de su vida, pero está viviendo con sus padres y no quiere obedecer y está siendo un dolor de cabeza para la familia y posiblemente le está dando un ejemplo equivocado a sus hermanos menores. Y con todo el dolor de su alma, sus padres lo llevan ante los ancianos. Me imagino que después de mucha instrucción, después de mucha exhortación, después de muchos regaños, este joven sigue siendo un libertino, un borracho, un desobediente, un sinvergüenza, y los padres, por amor a Dios y por respeto a ellos mismos y a los hijos más pequeños, estos padres deben tomar la decisión drástica de llevar a este sinvergüenza ante los ancianos. Y dice el versículo número 21, entonces los hombres de la ciudad, después de haber escuchado toda esta historia, lo apedrearán hasta que muera. Por eso digo que la decisión de los padres no fue fácil. Tuvo que haber habido mucha persistencia, insistencia en los padres para que este joven cambiara. Y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho a lo largo de este capítulo. Esto no debía pasar. Estas son advertencias de cosas que podrían suceder en el pueblo de Israel y que también pueden suceder el día de hoy en nuestros hogares y que no sabemos actuar ante estas circunstancias que nadie desea, porque el plan de Dios es que no ocurran. Pero si llegaran a ocurrir porque hay desobediencia del sexto mandamiento, del séptimo mandamiento y del quinto mandamiento, allí habrá consecuencias. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de tu medio, y todo Israel oirá y temerá para que no hagan lo mismo. Si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto y colgado en un madero. Y esto ya nos lleva también a pensar la manera como Cristo murió, crucificado en un madero, dice el apóstol Pablo. No se dejará su cuerpo por la noche en el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día, porque un hombre colgado es maldición de Dios. Así no contaminarás tu tierra, que el Señor tu Dios te da en herencia. Esto me hace reflexionar de que Cristo murió y pagó el precio de nuestra maldición, de nuestro pecado. Cristo se hizo maldición por nosotros. Los romanos, que eran los que se encargaban de crucificar en los tiempos de Cristo, en los tiempos del Nuevo Testamento, a ellos les importaba poco cuánto tiempo duraban estas personas allí colgadas. Pero Jesús no pasó un día entero colgado en la cruz. El mismo día fue enterrado. A pesar de que tomó la maldición de nuestros pecados, el Señor Jesús fue llevado a la tumba el mismo día de su muerte. Los israelitas no debían practicar estas abominaciones que en este caso del Nuevo Testamento practicaban los romanos para castigar a los delincuentes. El Señor no quiere castigarnos. Sí, quiere purificar nuestra vida, y la purificación a veces es dolorosa. Y estos casos que hemos analizado hoy, el de los problemas maritales, en los problemas en la educación de los hijos, los problemas en el caso de conseguir a una persona muerta sin saber quién lo mató, y hay un culpable, hay una condición espiritual que debe ser transformada porque hay delito en el pueblo de Israel. Hoy hay muchos pecados dentro del pueblo de Dios que quizás no salen a la luz y necesitan purificación. Veamos a Cristo, todo lo que hizo en nuestro favor, convertirse en maldición por nosotros para que hoy tú y yo podamos ser purificados. El que es justo y santo, dice la Escritura, siga santificándose y siga practicando la justicia.
No permitas que el tiempo de gracia se acabe. Si hoy hay algo que cambiar, si hay algún tipo de rencor que eliminar, si hay algún tipo de rebeldía que transformar, hoy es el tiempo. No esperes hasta el día de mañana, porque no sabemos qué ocurrirá mañana. Así como Israel no sabía todo lo que iba a ocurrir en la tierra de Canaán y por eso debían estar atentos a la voz del Señor, nosotros también debemos prestar atención a su palabra, porque hay circunstancias donde no sabemos cómo responder. De hecho, en la carta a los Romanos, en el capítulo número 1, vemos cuál es la condición del ser humano cuando se deja llevar por sus inclinaciones y sus pasiones sin consultar a Dios ni tener respeto por su palabra. No tenemos que llegar a esa condición, aunque ya el mundo podemos ver que está en una degradación ya indescriptible. Por eso hoy es día de renovación y yo te invito a que te unas conmigo en esta oración al Padre Celestial. Querido Señor, hay circunstancias donde no sabemos cómo actuar. Hay cosas que se nos escapan de nuestras manos. Pero hoy necesitamos, Señor, que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón y que nos ayudes en nuestras relaciones familiares. Señor, que no haya muerte en tu pueblo, que no haya odio, que no haya envidia, que no haya rencor. Que no podamos nosotros, Señor, manifestar nuestro deseo de mal hacia otras personas. Que nuestros hijos sean corregidos con disciplina y que puedan ver el camino por donde deben andar y seguirlo. Y que en nuestra relación matrimonial podamos cada día reflejar tu carácter, reflejar tu amor y ser una luz al mundo. La iglesia, la hermandad ha cometido errores, pero tú, Señor, quieres purificar nuestra vida. Perdona nuestras faltas. No permitas que caigamos en rebeldía, porque la consecuencia sería la muerte. Hoy recibimos la bendición de la vida y queremos hacer tu voluntad con la ayuda de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para mañana, cuando continuaremos con este recorrido por las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte a este canal y compartirlo con otras personas y así seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad por aquí, en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.